Bueno, muy bien. Nuevamente, muchas gracias por estar conectados en esta charla, en este webinar a cargo de Máximo Praga, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que esté con nosotros. Esta charla va a ser sobre un caso modelo de mercado de viviendas para analizar cuidadosamente en el AMBA. Les contamos que Máximo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina en 1977. Se desempeñó durante 12 años en diversos cargos gerenciales en instituciones. En 1997 fundó y dirigió BA, Buró para la Investigación de Emprendimientos Inmobiliarios, prestadora de servicios de evaluación de riesgo para inversión en proyectos inmobiliarios del Banco Hipotecario Nacional. BA evaluó más de 50 proyectos a lo largo y ancho de Argentina. Antes de comenzar con la charla de Máximo, queremos agradecer muy especialmente a la empresa Bricons, constructora, socia de Cavera, que nos acompañó auspiciando, patrocinando este evento. Gracias, Bricons. Además nos va a acompañar también nuestro presidente, el doctor Ricardo Andino. Y bueno, queremos decirles que esta es una disertación con fines de capacitación, no de asesoramiento, donde nos va a poner a disposición de todos quienes estamos escuchando esta charla una visión conceptual de los factores que determinan oferta y demanda de vivienda urbana y de las condiciones de mercado que los disparan o frenan. Así que es un tema clave para todas esas empresas constructoras, desarrolladoras, ejecutivos de áreas del real estate, en fin, todos los que están de alguna manera, empresas que están ligadas al tema de la vivienda. También le queremos recordar que esta disertación va a estar grabada, se va a subir a la página web de Cavera y pueden volver a escucharla por el canal de YouTube de la Cámara. Las preguntas que quieran hacer, por favor preguntas, no comentarios, así damos posibilidad por una cuestión de tiempo a que todos puedan consultar, todo a través del chat, que al finalizar la disertación Máximo con gusto va a ir respondiendo. Dicho esto, Máximo, gracias por estar y estamos atentos a tu charla. Gracias, Alicia, gracias, Cavera, gracias, Bricons. Buenas tardes a todos. Y si me permiten, voy a comenzar poniendo en pantalla algunas pocas diapositivas que nos van a permitir ir siguiendo algunas ideas que esta tarde deseo compartir con todos ustedes. La primera idea importante que quiero compartir con ustedes esta tarde es que en esta charla lo que voy a intentar es que compartamos conceptos. Los conceptos son permanentes, los conceptos van más allá de la coyuntura. Los datos, las estadísticas son cambiantes. Hacer un análisis cuantitativo de la situación de mercado choca con las dificultades de las estadísticas escasas y poco confiables que hay en la Argentina, con lo cual me ha parecido mucho más útil, mucho más interesante enfocar el problema del mercado de la vivienda urbana desde un punto de vista estrictamente conceptual. Esto nos va a permitir dos cosas. En primer lugar, nos va a permitir aplicar esta metodología de pensamiento o esta metodología de análisis en cualquier momento del tiempo. Y además nos va a permitir mirar con esta mirada conceptual cualquier mercado.
Vamos a pasar a través de algunos conceptos muy básicos de economía para esto. Vamos a transitar por una etapa de análisis metodológico y finalmente vamos a aplicar todo esto al mercado del AMBA, a ver qué da. O sea, si miramos al AMBA con la metodología conceptual que vamos a analizar juntos esta tarde, a ver qué nos dice, a ver qué cosa leemos en este mercado en particular. Puede parecer simplote, puede parecer un poco infantil, pero a veces es bueno que repasemos rápidamente algunos conceptos básicos de lo que hemos dado en llamar economía. La economía es el proceso mediante el cual los seres humanos adecuamos los recursos que están a nuestro alcance para satisfacer una infinidad de necesidades de los más variados tipos, que son no solamente muchísimas, sino que son inacabables. Y normalmente las necesidades le ganan por goleada a los recursos. Esto es bien distinto a discutir cómo se manejan las finanzas públicas, a discutir y analizar de qué manera se puede transitar de una situación de desorden fiscal a una situación de orden fiscal, que es lo que la gente normalmente entiende como economía. En realidad eso es un aspecto muy técnico, muy especializado de solamente una actividad económica de un operador en el mercado, que es el Estado, que está bien, tendrá consecuencias sobre lo que todos nosotros viviremos en el corto y en el largo plazo, pero no es de ninguna manera economía. Es finanza pública, es análisis de finanza pública, con lo cual no me van a escuchar esta tarde hablar de las cosas que normalmente se escuchan en la televisión o que mis colegas tratan y debaten en público. Vamos a discutir de cosas mucho más simples y no por más simples menos importantes. Digamos, acá tenemos una síntesis en un cuadrito de cómo funciona la economía de un ser humano. Tenemos necesidades ilimitadas, tenemos recursos limitados y a cierto punto utilizamos estos recursos para satisfacer lo que creemos son nuestras necesidades más acuciantes o las que preferimos poner en primer lugar. Digamos que para una clase media, de repente, saber que se viene una reforma impositiva que aumenta el impuesto a las ganancias del 10 al 12%, y es un golpe duro al bolsillo. Entonces, el saber que sucede esto lo que hace es producir desequilibrio, produce miedo. ¿Me alcanzará? ¿No me alcanzará? Si tengo que pagar esto, entonces no voy a poder comprar lo otro. Para decir, cuando comenzamos a darnos cuenta que los recursos con los cuales contamos hasta hoy no son suficientes para satisfacer las necesidades que hasta hoy satisfacíamos y que nos mantenían en una situación de tranquilidad, de equilibrio, entonces nos comienza a agarrar el miedo. Este miedo es lo que los economistas llamamos desequilibrio. Cuando esto se produce de manera agregada en una comunidad económica, bueno, comienzan a pasar cosas, comienzan a producirse movimientos de los recursos que hay disponibles en la comunidad, donde cada uno va a tratar de acomodarse de la mejor manera posible. Ahora, si en lugar de ser yo un pequeño burgués, fuera un archi mega ultra millonario que maneja negocios mundiales, esta misma situación de desasosiego, esta misma situación de miedo,
de desequilibrio me la causaría saber que Rusia le va a hacer la guerra a Ucrania. Es decir, en diferentes actores económicos, de diferentes tamaños, en diferentes situaciones, el mecanismo funciona igual. Busca el equilibrio, busca la tranquilidad, adecuando recursos escasos para satisfacer necesidades jerárquicamente ordenadas, donde cada uno establece cuáles son más importantes para él, y se producen situaciones de desequilibrio que producen miedo, que obligan a reasignar los recursos. Bueno, este movimiento circular, este permanente trabajo de pasar de la situación de desequilibrio a la situación de equilibrio, utilizando lo que tenemos para satisfacer lo que queremos satisfacer, eso es lo que se llama economía. Y hacemos economía todos los días de nuestra vida, en cada acto de nuestra vida, muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos generar lo que nos hace falta para satisfacer nuestras necesidades? O sea, ¿cómo transformamos nuestros recursos en lo que satisface nuestras necesidades? Bueno, ese proceso es lo que se llama creación de riqueza. Cada vez que utilizamos nuestro tamaño, que es un recurso, para bajar bananas del árbol, lo que estamos teniendo es la posibilidad de satisfacer la necesidad hambre. Ahora, si en lugar de utilizar nuestra altura para bajar las bananas, utilizamos nuestra rapidez para perseguir a la gacela, estaremos utilizando otro recurso para satisfacer la misma necesidad. Ese acto de correr para cazar una gacela o de estirarnos para poder bajar las bananas del árbol es lo que llamamos un proceso de generación de riqueza. La banana en el árbol no sirve para nada. La gacela suelta en la pradera no sirve para nada. Mi velocidad sola no sirve para nada. Mi altura no sirve para nada. Cuando conjugo estas cosas, lo que estoy generando es riqueza. Estoy creando valor. Estoy generando medios de satisfacción de mis necesidades. ¿De cuántas formas se puede generar, digamos, un ser humano? ¿De qué manera puede un ser humano generar riqueza o hacerse de riqueza para satisfacer sus necesidades? Pues a mí se me ocurre que hay solamente 4 formas de poder lograrlos. La primera forma es lo que acabamos de conversar, vale decir, trabajando. Estirarse para bajar una banana del árbol es trabajar. Correr para cazar una gacela es trabajar. Fabricar arco y flecha para matar a la gacela es trabajar. Otra forma que tenemos de satisfacer, de crear riqueza, es poniendo nuestros recursos a disposición de alguien a cambio de bananas o a cambio de carne de gacela. Por ejemplo, yo ni soy alto para bajar banana de los árboles, ni soy rápido para cazar gacela, pero me puedo quedar cuidando niños, que le permite a otro ir a buscar bananas y cazar gacelas. Pues a cambio de esa capacidad que yo tengo para cuidar a los niños, alguien me dará un poco de banana y alguien me dará un pedazo de carne de gacela. Otra manera de hacerme de riqueza, que es el intercambio. Hay una tercera forma de hacerse de riqueza, y es que me la regalen. De hecho, en nuestra sociedad moderna, una forma común de hacerse de riqueza de manera honesta, sin trabajar, es lo que se llama herencia. En definitiva, la herencia es una donación, es el traspaso
a nuestro favor de la riqueza generada por alguien más. Un señor que está sentado en la esquina con el sombrero en la mano pidiendo limosna, lo que está haciendo es pidiendo que alguien le regale riqueza, parte de su riqueza. Bueno, la cuarta forma es la más clara de esta diapositiva, ¿no es cierto? La cuarta forma de hacerse de riqueza es el robo. Digamos, cuando yo me apropio indebidamente de las bananas que alguien bajó del árbol o de la carne de la gacela que alguien cazó, estoy robando y eso me permite hacerme de riqueza. ¿De acuerdo? Yo hasta el día de hoy no he encontrado ninguna otra manera en la cual el ser humano puede hacerse de riqueza. De paso, si alguien del auditorio lo quiere conoce un método alternativo y lo quiere compartir por chat, todo lo que estamos aquí se lo vamos a agradecer infinitamente. Pero digamos, no creo que alguien lo logre. En principio, todo puede ser resumido a estas cuatro formas y nada más que estas cuatro formas que tenemos de generar riqueza. Sí creemos que esto que acabamos de razonar es verdad, entonces podemos llegar a un par de conclusiones. La primera conclusión es que si alguien genera riqueza, alguien puede consumirla. Contrario sensu, cuando nadie genera riqueza, nadie puede consumir. Y esto nos permite entender que cuando los heterodoxos plantean el consumo como motor de la economía, incurren en un error conceptual muy grosero. Porque sí, es verdad, todos consumimos. Consume el señor que pide limosna, consume el ladrón, consume el comerciante, consume el productor, consume el muy rico, consume el muy pobre. Todos consumimos, por supuesto. Ahora, para que podamos consumir, primero alguien tiene que haber generado riqueza. Por supuesto que el fin de la creación de la riqueza es el consumo, inmediato o postergado en el tiempo, pero el consumo al fin. Pero igual de claro a esto, debería ser que para poderse comer una liebre, primero hay que cazarla. Primero hay que construir un arco, una flecha, un cuchillo. Hay que aprender a hacer el fuego, hay que aprender a despellejarla, a cocinarla. Recién ahí la comeremos, recién ahí consumiremos. O se la podemos cambiar a alguien por un arco y una flecha que hemos hecho. O alguien nos podrá regalar un pedazo de la liebre que cazó. Pero créanme que sin liebre no come nadie. Esto nos permite pasar ahora a una diapositiva que nos muestra, utilizando un esquema que inventó un psicólogo estadounidense que se llamaba Abraham Maslow, cómo el ser humano normalmente ordena las necesidades que quiere satisfacer. Los humanos normalmente, esto quiere decir en la mayoría estadísticamente significativa de los casos, primero necesitamos satisfacer nuestras necesidades fisiológicas. ¿Ven? Cuando alguien termina un maratón de 42 kilómetros y cruza la meta, bueno, antes de cualquier otra cosa lo que quiere es una botellita de agua. No, digamos, después podemos entrevistarlo, podrá saludar a la novia, podrá tomar a upa al hijo, pero lo que primero quiere es una botellita de agua. Primero necesitamos satisfacer las necesidades fisiológicas.
Luego necesitamos satisfacer necesidades de seguridad, ¿no? Necesitamos tener un techo bajo el cual guarecernos, necesitamos estar seguros que el león no nos coma mientras estamos durmiendo. Luego necesitamos satisfacer necesidades sociales. Defínanla como quieran, defínanla como prefieran, pero todos de alguna manera estamos interesados en que la gente con la cual vivimos nos perciba de una determinada manera. Pongo algunos ejemplos muy tontos. Por eso gastamos en desodorante. Un desodorante ni satisface necesidades fisiológicas ni de seguridad, pero sí sociales. Por eso nos peinamos. Por eso, en fin, tapamos nuestras partes públicas. Digamos, tenemos necesidad de satisfacer necesidades sociales. Subimos y tenemos que satisfacer necesidades de autoestima y finalmente en la cúspide la autorrealización. Como ustedes habrán visto, yo he puesto en la base de esta pirámide, ahí a la derecha, he puesto un dibujo de una casita. Porque de alguna manera la vivienda nos permite satisfacer la más básica de las necesidades fisiológicas, que es sentirnos contenidos, ¿no? Estar en nuestro pequeño mundo, entre digamos, protegidos y digamos, una mezcla de seguridad y de fisiológico. Claro, por supuesto que la vivienda después se transforma en un tema de seguridad y puedes tener connotaciones sociales, y cuando nos fue muy bien tendremos un super caserón, y si después de casualidad nos va mal, bueno, tendremos que bajar de vuelta a un departamento de menos categoría. O sea, se puede mover la vivienda a lo alto de esta pirámide de Maslow, dependiendo de la etapa de evolución económica en la cual nos encontremos, pero indudablemente, la vivienda está de entrada en la base de la pirámide, está entre las necesidades que el ser humano siente que debe satisfacer con prioridad por encima de otras cosas. Muy bien. Hay un último punto que puede parecer tonto, pero que desde el punto de vista económico es importantísimo tenerlo claro. Ustedes ven que acá en la pantalla, por un lado tenemos grupos familiares, si ustedes quieren hogares. Hogar justamente toma el nombre de la familia reunida alrededor de la fogata, del hogar, y verán que a la derecha hay casitas. Por definición, una ciudad es un conjunto de hogares que tiene vivienda. Y eso en economía se define como un mercado cuantitativamente en equilibrio. Por definición. Cuantitativo, no cualitativo. Entonces, cuando pensamos en la vivienda urbana, tenemos que pensar inexorablemente en ciudades, y tenemos que recordar que la ciudad es un sistema económico en equilibrio cuantitativo desde el punto de vista de la satisfacción de la demanda de vivienda. ¿De acuerdo? De hecho, cuando hablamos de equilibrio cuantitativo, estamos por un lado dejando
de considerar la calidad de la vivienda. Y estamos, por otro lado, dejando de lado en calidad de qué un hogar está ocupando una vivienda, ¿no es cierto? Puede que la vivienda haya sido construida por el hogar, puede que la vivienda haya sido comprada por el hogar, puede que la vivienda haya sido comprada por un hogar que se la alquila a otro hogar, puede que sea construida por un hogar que se la alquila a otro hogar, o puede que la vivienda haya sido recibida en regalo, en herencia. Hay un hogar que vive en una casa que fue de su padre y antes de su padre fue de su abuelo. Y muchas veces sucedió que el padre convivía con el abuelo hasta que el abuelo se murió, y cuando se murió el abuelo, el padre tuvo hijos y convivió con los hijos hasta que el padre se murió y los hijos se quedaron con la vivienda. Ahí tenemos una cadena de vivienda recibida en regalo o en herencia. Y la última forma que tenemos, digamos, de que un hogar tenga techo para constituir una ciudad es que haya intrusado una vivienda, vale decir que haya ocupado de manera no legal una vivienda que es propiedad de alguien más. Solamente así puede un hogar ocupar una vivienda, y para que exista una ciudad debe haber vivienda para todos los hogares. Si ustedes ven la diapositiva, verán que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hogares, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viviendas. Porque normalmente en las ciudades existe un stock de vivienda vacía, existe una vivienda, una cantidad de viviendas vacantes. Acuérdense que estamos hablando de condiciones normales, que es el stock que le permite a la gente ir cambiando de casa sin necesidad de que previamente todos nos pongamos de acuerdo a lo que queremos cambiar de casa y cambiemos todos simultáneamente. Porque si yo tengo mi casa, la quiero vender para mudarme a otra casa, pero no tengo quien me compre la casa que quiero vender, bueno, se haría, digamos, imposible que los hogares vayan cambiando. Entonces, normalmente en las ciudades nos encontramos que hay más viviendas que hogares. Y casi todas las ciudades mantienen a lo largo de su vida un determinado porcentaje de vivienda vacante, que es una suerte de stock de intervención que permite que los movimientos de mudanza no tengan que ser todos simultáneos. Bien, vistos estos simples y sencillos, pero fundamentales temas de economía, el resto de la charla lo vamos a dedicar a pensar cómo crece la demanda de vivienda en una ciudad. ¿Cuándo crece la demanda de vivienda en una ciudad? ¿Qué es lo que hace crecer la demanda de vivienda? Y cuando aparece la necesidad, ¿cuánto tiempo se demora en satisfacerla? ¿Cuáles son las condiciones que aceleran la satisfacción de esta demanda excedente? ¿Cuáles son las condiciones que retrasan los tiempos de satisfacción de esta demanda excedente? ¿Cuáles son los factores que facilitan y cuáles son los factores que dificultan? Y esto lo vamos a analizar desde un punto de vista estrictamente conceptual. Quiero hacer una pequeña digresión metodológica. A lo largo de la charla vamos a analizar y vamos a tener que hacer un esfuerzo
de mantener nuestra visión enfocada en esto, vamos a analizar la demanda de la vivienda como bien de uso durable. Porque la vivienda puede cumplir otros roles en una sociedad, especialmente cuando pasa a cumplir las funciones que normalmente debería cumplir el dinero. Ahora, esto lo vamos a analizar más adelante. Vamos a ver cuándo la vivienda urbana deja de ser un bien de uso durable para transformarse en una reserva de valor, y vamos a ver cómo eso juega en lo que debería ser la normalidad del mercado. Por lo cual, la charla hasta llegar a ese punto se va a enfocar únicamente a la vivienda como bien de uso durable, como sustituto del dinero o como activo de reserva de valor. Bien. Por si acaso no haya quedado claro hasta acá, la demanda, el demandante de vivienda es lo que denominamos hogar. Y no es un tema menor perder un tiempo en entender qué cosa quiere decir la palabra hogar, cuál es la dinámica social de los hogares. El INDEC, por ejemplo, define el hogar como persona, una, o grupo de personas que viven bajo un mismo techo. Nótese que la palabra techo es considerado sinónimo de vivienda, pero no la califica cualitativamente. O sea, dice el INDEC que un hogar es una persona o un grupo de personas que viven bajo un mismo techo y comparten los gastos de alimentación. Esto deja perfectamente en claro que no existe, para que haya hogar, necesariamente la condición de familiaridad. Para decir, no es necesario para el INDEC que los que comparten un gasto de comida viviendo bajo un mismo techo tengan lazos familiares, sino que deben estar unidos por la necesidad de satisfacer de manera común la necesidad de alimentarse. Esto es la definición que el INDEC da de hogar, y yo, digamos, no tengo observaciones para hacerle. Me parece que es una definición amplia y al mismo tiempo precisa de lo que finalmente veremos es el demandante principal de vivienda, el factor, digamos, la unidad de demanda de la vivienda. Quiere decir que bajo un mismo techo puede vivir una sola persona, en cuyo caso estaremos frente a un hogar mononuclear, o varias personas. Si el grupo no comparte gastos de alimentación, técnicamente nos encontramos frente a una condición que debería ser considerada de hacinamiento. Por ejemplo, si en un departamento viven dos personas, cada uno se mantiene por sí mismo y lo único que tienen en común es ese techo, esa vivienda, técnicamente en esa vivienda están viviendo dos hogares, aunque sean solo dos personas. Si estos hogares, en lugar de ser mononucleares, son hogares compuestos por más personas, entonces es más claro entender la figura del hacinamiento. Pero técnicamente es suficiente que hayan dos personas que no comparten gasto de alimentación para que consideremos hacinado ese hogar, esa vivienda. Por otro lado, hay
cada vez más parejas que conviven, pero tienen sus gastos aparte. En ese caso, claramente es un hogar, no dos hogares, como en el caso de dos desconocidos que simplemente comparten el techo. Tampoco es extraño hoy que en el hogar vivan un papá que trabaja y gana, una mamá que trabaja y gana, y un hijo o varios hijos que trabajan y ganan. De vuelta, no se puede, ahí no se podría hablar de hacinamiento, porque claramente por una cuestión de familiaridad, el hogar es uno solo, pese a que por la definición técnica del INDEC se podría entender que hay tantos hogares cuantas capacidad de pagar su propia alimentación en forma independiente hay. En fin, son detalles que no hacen al fondo de la cuestión, pero que desde el punto de vista de la lectura de las estadísticas hay que tomarlos en cuenta. Si el hogar es la unidad de demanda de vivienda urbana, entonces, ¿qué cosa hace crecer la demanda? Y la respuesta es el crecimiento de hogares. Si en una ciudad comienzan a haber cada vez más hogares que llegan, habrá en esa ciudad cada vez más demanda de vivienda. Entonces, ¿cómo es que podemos, cómo es que llegan más hogares a una ciudad? Pues una primera forma de crecimiento de los hogares en la ciudad es inmigración neta. De hecho, una ciudad fue un señor que llegó, hizo su casa. Después llegó otro señor que también hizo su casa. Y después llegó más gente que hizo su casa. Acuérdense de las viejas películas del oeste, ¿no? Llegaban los carros con los caballos, con los pioneros, y a cierto punto se pagaban y construían 4 casas. Después llegaban más carros con más pioneros y construían más casas. Ahí teníamos un fenómeno de inmigración neta, positiva y creciente que hacía que las ciudades crecieran. Una segunda forma por la cual crecen la cantidad de hogares en la ciudad es lo que se llama partición de los hogares. La forma más clara de partición del hogar es el divorcio de la pareja vincular. Antes vivían los dos bajo un mismo techo. A partir de disolver el contrato matrimonial, esa misma persona pasan a duplicar la demanda de vivienda. Cada uno necesita un techo. Esto tiene un límite porque una vez que todas las parejas de la ciudad se han divorciado y todas han decidido no volver a casarse, se acabó el crecimiento por partición de hogares. Después, otro fenómeno que hace crecer la demanda de vivienda es el aumento en lo que yo llamo el porcentaje de uso de la vivienda. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo llego a esta ciudad con mi esposa y mis hijos, y mientras me establezco voy a vivir a la casa de mis tíos, lo que está sucediendo es que cada uno de esos dos hogares, mi familia y yo y mis tíos, estamos haciendo uso del 50% de una vivienda. Antes el tío era 100% dueño de la vivienda. Ahora la usa el 50%, porque está la familia de su sobrino viviendo ahí. Entonces, cuanto más vivienda compartida en porcentaje más alto, digamos, tanta más potencialidad hay de que a cierto punto cada uno de esos hogares necesite su propio techo. Y finalmente hay un fenómeno que en Sudamérica no estamos acostumbrados a ver con mucha frecuencia, que es la disminución de viviendas. Hay muy poca destrucción de vivienda por obsolescencia en Sudamérica y hay pocas ciudades que tengan límites geográficos tan angostos que obliguen a destruir para poder crecer. Pero, por ejemplo, cuando en un barrio de Buenos Aires destruyen la casa
de los abuelos, después que se murió la última abuela y construyen un PH de 4 pisos, bueno, han destruido una vivienda donde vivía un hogar y han generado vivienda para muchos más hogares. Entonces, estos son los factores que hacen que crezcan la cantidad de hogares que caben en una ciudad y que pueden en algún momento, deben en algún momento, me rectifico, no pueden, deben demandar vivienda. Con lo cual, está claro que en las ciudades hay primero un crecimiento de hogares y después un crecimiento de vivienda para acomodarlos. Es bien difícil que haya primero crecimiento de vivienda y luego crecimiento de la cantidad de hogares. Podemos pensar en comprar una vivienda hecha o podemos pensar en construir su propia vivienda. Podemos pensar en alquiler, en cuyo caso alguien tendrá 2 viviendas cuando solo necesita una, para decir, creó riqueza como para tener 2 viviendas, y una la pone a disposición de alguien que no tiene la riqueza para comprar una vivienda, pero sí tiene la riqueza como para pagar el derecho a usar una vivienda ajena, el alquiler. La donación o la intrusión. La intrusión es el equivalente al robo como forma de hacerse de riqueza. Ahora, cualquiera sea la forma en la cual nos hagamos de una vivienda, la forma en la cual un hogar se haga de una vivienda, debemos recordar que el proceso es largo. Vale decir, a cierto punto, a un hogar se le dispara la necesidad vivienda. Ustedes conocen el viejo proverbio que dice: el casado casa quiere. Bueno, cuando uno piensa en casarse, o cuando uno pensaba en casarse, se le disparaba la necesidad de tener vivienda, de alguna manera. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Vamos a seguir viviendo con papá y mamá? ¿Podemos mudarnos o podemos alquilar? Bueno, se plantea la necesidad. Ahora, normalmente, cuando se plantea, digamos, y antes de tener esta necesidad, éramos gente que vivíamos tranquilo, porque probablemente teníamos el problema de la vivienda resuelto. Vivíamos en un departamento más chico, vivíamos por nuestra cuenta, vivíamos con nuestros padres. Estábamos en estado de equilibrio. Nuestros recursos escasos servían para satisfacer la necesidad de vivienda. Se nos dispara una nueva necesidad, otro tipo de vivienda, o la primera vivienda, o un determinado tipo de vivienda. Eso nos saca de la situación de confort, nos saca de la situación de equilibrio, nos lleva a una situación de desequilibrio. ¿Que cuánto puede durar? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta a esa pregunta. La respuesta conceptual, la respuesta teórica dependerá de la capacidad de generar riqueza con mayor o menor velocidad y eficiencia que cada uno de nosotros tenga. Y es suficiente que simplemente tengamos la velocidad, la capacidad de generar la riqueza para que tomemos la decisión inmediatamente. Bueno, ahí es un tema sobre el cual de vuelta debemos hacer un alto y pensar.
yo puedo tener mucha tranquilidad económica. Sé que tengo capacidad de generar más riqueza de la que necesito consumir. Y me tengo fe. Soy un tipo que sabe que ahora el panorama que veo por delante en la ciudad en la cual vivo, que está en un país, que está en una región, es espantoso. Estaré dispuesto a inmovilizar una parte de mis recursos en un cambio de vivienda o en la adquisición de una primera vivienda o en la mejora de mi vivienda, cuando sé que pueden existir factores externos y ajenos a mi capacidad y a mi responsabilidad de generar riqueza que pueden cortar ese flujo? Bueno, lo voy a pensar. No estoy, digamos, no alcanza con tenerme fe. También es necesario un poquito de buena suerte, un poquito de contexto favorable, un poquito de ayuda por parte de mis amigos, conciudadanos. O sea, no es solamente la cantidad de riqueza que uno tiene lo que determina la decisión de satisfacer la necesidad de vivienda, sino también cómo uno está viendo ese flujo de riqueza en el futuro cercano. Tanto más que siendo la vivienda urbana un bien de uso durable, requiere de cantidades importantes de riqueza utilizadas para satisfacer esa necesidad. Esto, digamos, hace que tenga que mirar a la evolución de la economía con particular cuidado, porque en la evolución de la economía yo tengo que pensar, en primer lugar, en cómo funcionará la economía en general. Está creciendo, está en fase de crecimiento, nos estamos dando cuenta que se está desbalancando, y dentro de esa situación que los economistas llamamos ciclo económico, debemos imaginarnos cómo va a estar nuestro sector y dentro de nuestro sector mi empresa o mi actividad y dentro de esa actividad yo puedo tener un ciclo económico en crecimiento, puedo tener un sector en crecimiento importante, puedo tener una empresa a la cual le va bien, pero puedo tener una preocupación de salud. O puedo saber que necesitaré ayudar a algún familiar o algún amigo en el futuro próximo. Entonces, los factores que disparan los tiempos de satisfacción de la necesidad son de difícil cálculo. Y son factores que dependen de cada uno de nosotros. Donde cada uno de nosotros tiene la sensibilidad de si está listo o no para dar el cambio, para dar el salto, para tomar el riesgo o no. También podemos pensar, acá tenemos un cuadrito que resume, ¿no es cierto? Yo digo que si los tiempos de satisfacción, si la capacidad de generación de riqueza yo la percibo como más alta, y tengo un ciclo económico ascendente, entonces mis tiempos de toma de decisión son más cortos. Si son, digamos, lo contrario, son tiempos más largos y puedo combinar. De la combinación de estos factores, digamos, resultarán los tiempos en los cuales yo decida satisfacer mi necesidad de vivienda. Ahora, también podemos introducir en todo esto uno de los principales indicadores del estado del mercado, que son los precios. Si yo a cierto punto tengo una cierta percepción de mi capacidad, del ciclo económico en el cual me encuentro,
pero me doy cuenta que el mercado por algún motivo está sobreofrecido, porque veo que los precios están más bajos que en otras ciudades dentro de mi mismo país, o están más bajos en en este barrio que en el barrio de al lado. Probablemente lo que yo quiera es aprovechar esta situación de sobreoferta y por tanto de precios más bajos para acelerar la decisión de conseguir una vivienda en compra o en alquiler. Obviamente esto no afecta ni la donación ni la intrusión. Pero también es cierto que la donación y la intrusión son de menor peso que la compra o el alquiler para el movimiento, digamos, del mercado. Y de vuelta podemos combinar todos estos factores para ver cómo cada uno de ellos termina impactando en los tiempos de decisión de mi necesidad de vivir. Ahora, la otra cosa que debemos tomar en cuenta, además de mirar los factores que hemos analizado hasta ahora, es mi ciudad es una ciudad que va a ser progresivamente más rica o va a ser una ciudad que va a ser progresivamente más pobre. Porque yo me vengo a establecer en una ciudad donde creo que voy a poder generar riqueza, donde creo que voy a poder satisfacer mis necesidades. Me voy de donde estoy para mudarme a una donde estoy mejor. Los chicos que hoy se están yendo de Buenos Aires a Barcelona, a Madrid, a Miami, lo que están haciendo es cambiando una ciudad que no les ofrece garantía de crecimiento por ciudades que le dan la impresión que les puede permitir un mayor crecimiento. Por tanto, todo esto, digamos, hace que las ciudades crezcan o las ciudades decrezcan. Y las ciudades crecen cuando la gente tiene un motivo para asentarse ahí y no en otro lado. Si no hay motivo para asentarse ahí, o si quedarse ahí perjudica en vez que beneficiar, las ciudades decrecerán. ¿De acuerdo? Si volvemos al ejemplo de los pioneros, hay muchas ciudades que vieron llegar un montón de pioneros que crecieron rápidamente y que después de un tiempo se transformaron en ciudades fantasmas. ¿Por qué? Porque dejaron de generar riqueza. La gente se fue. Y ahí quedaron las casas, quedaron la vivienda, no se la vendieron a nadie, pero se fueron, porque ahí no se podía seguir viviendo. Vamos a ver entonces un último factor que contribuye a que las decisiones de compra de vivienda sean más rápidas o que sean más lentas. La vivienda es un bien que implica, que representa una parte importante de nuestra riqueza. De hecho, hay muchísima gente en las ciudades cuyo principal bien es la vivienda. Su vivienda vale más que la plata que tienen en el banco, que los autos. Vale más su vivienda que otra cosa. Entonces, para poder juntar la riqueza necesaria en forma de dinero para poder acceder a una vivienda, normalmente es necesario recurrir a lo que los economistas llamamos crédito. Crédito es ni más ni menos que pedir prestada la riqueza de alguien que la acumuló en exceso de lo que necesitaba y pagarle por ese uso. Me dan un préstamo, yo pago por el dinero que recibo y con eso me compro mi casa. Si no quiero comprar mi casa, con esa riqueza alquilo una casa, pero que debe estar disponible, que alguien debe tener disponible para mí. Si no, debe haber una gigantesca capacidad de creación de riqueza en las etapas tempranas de la vida, o debe haber alguna otra forma de financiamiento, como puede ser, por ejemplo, que
los constructores, en lugar de tener su riqueza excedente en forma de dinero depositada en un banco, la tengan bajo la forma de viviendas en obra o terminadas que le venden a crédito a compradores de vivienda. No se me ocurren otros caminos por los cuales alguien pueda, bueno, el que se ganó la lotería va y compra, digamos, ¿no? Y el que robó un banco también puede ir y comprar, pero normalmente los caminos honrados son la acumulación de riqueza de a poco. Finalmente, quiero hacer una reflexión sobre esto que ven en pantalla ahora. ¿Ven estas bolitas que golpean? La primera golpea a la segunda, pero solamente se mueve la quinta y viceversa. Lo que está en el medio no se mueve. Esto es para que pensemos que en una ciudad, en el largo plazo, lo que hace crecer la demanda es solamente el crecimiento de los hogares. En el corto plazo podemos tener un señor que vende su casa para comprarse otra. Pero para poder hacerlo necesita que alguien compre la casa que él deja. Y a su vez será alguien que está vendiendo su casa para poder comprar la casa que él deja. O alguien que deja una vivienda en alquiler porque se está comprando su casa, pero entonces se generará oferta excedente en el mercado de alquiler porque quedará una vacía. Vale decir, los movimientos dentro de la ciudad lo que pueden es producir algún fenómeno de demanda o de oferta excedente por situaciones particulares, pero al final sucede lo que vemos en la pantalla. Solamente se mueven los extremos, lo que está en el medio no mueve el amperímetro, que debería ser lo que a la industria de la construcción le preocupa y debe tomar en cuenta para hacer sus proyecciones. Una palabra sobre la vivienda como reserva de valor. En los países en los cuales el dinero desaparece, su lugar es tomado por otros activos. Es tomado por el dinero de otro país, por las joyas, por los relojes antiguos, por los cuadros, por los automóviles, por los metales preciosos. Y para quien puede, por los inmuebles. Cuando un inmueble toma la forma de reserva de valor, el que adquiere con ese fin una vivienda no le importa alquilarla, no le importa los costos que esa vivienda le pueda estar generando. Lo que le preocupa es la reserva de valor, lo que le importa es mantener el valor de la riqueza no consumida para poderla trasladar sin pérdida en el tiempo. Y por tanto, todo lo demás no le preocupa. Claro, cuando se produce este fenómeno, la industria de la construcción de golpe se encuentra frente a una demanda que no es hija del crecimiento de la ciudad, ni por la riqueza, ni por los hogares, simplemente es un crecimiento producto de una situación anómala que llamamos inflación, que llamamos caída de la demanda del dinero. Mientras esta situación dure, perfecto. Cuando esta situación termine, se acabó mantener la vivienda vacía, se acabó mantener la vivienda con costos altos y automáticamente estas viviendas que no estaban en el mercado de los bienes de uso durable entran en ese mercado. Y entran con consecuencias importantes en los precios de ese mercado. Y todo el beneficio que en su momento le habían llevado a la industria de la construcción, al final se lo sacan, porque producen una presión hacia la baja de los precios por exceso de oferta, hasta que el mercado se vuelve a equilibrar. Esto en la República Argentina lo hemos vivido con toda claridad después del efecto tequila. La hiper del 89 había hecho aumentar tremendamente el stock de vivienda vacante en la ciudad de Buenos Aires como reserva de valor. Cuando en diciembre del 94 la gente se convenció
que la reforma monetaria había tenido efecto, que el peso era una moneda estable, que se había acabado la inflación, toda esa vivienda entró de golpe al mercado. Y toda esa vivienda lo que hizo fue producir una crisis de precio, una crisis de exceso de oferta importantísimo en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, hemos llegado a una última pregunta, una última reflexión. Los cinturones de vivienda precaria. Los cinturones de vivienda precaria yo los considero como procesos inconclusos de migración. Vale decir, hay gente que en algún momento decidió que en esta ciudad tenía más oportunidades que en otra y se quedó a mitad de camino. Con lo cual, tiene un techo, cualitativamente está lejos de estar satisfecho. Es más, es un techo que está dispuesto a abandonar aunque le haya costado dinero, aunque le haya costado trabajo y riqueza conseguirlo, apenas pueda acceder a un techo de otra calidad. Con lo cual, los cinturones de pobreza de las grandes metrópolis son, en definitiva, una reserva de demanda potencial. Claro, si no se producen los hechos que convalidan el crecimiento o la continuidad de la creación de riqueza en la ciudad, es probable que la gente vuelva de donde ha venido. Con lo cual, así como apareció el cinturón, puede desaparecer o puede disminuir o puede nunca transformarse en demanda efectiva de vivienda urbana en esa ciudad. Muy bien. Creo que podemos terminar viendo el AMBA. Y podemos mirar al AMBA con estos ojos, con esta forma de encarar el análisis del mercado de la vivienda que hemos estado analizando en conjunto. En el AMBA no hay crecimiento de riqueza hace muchos años. Si ustedes miran las estadísticas de Producto Bruto per cápita, yo no sé si están estables o están en declinación. Están ahí. No hay crecimiento de riqueza. La poca riqueza excedente que se ha generado a lo largo de los últimos muchos años en el AMBA no está bancarizada. Esto quiere decir el que coyunturalmente ha tenido un buen momento, ha hecho caja ese buen momento y se lo ha llevado. No está disponible en el AMBA. El crecimiento de la cantidad de hogares en el AMBA se concentra en los sectores de menores ingresos. Vale decir, han crecido los que tienen un proceso de inmigración inconcluso, y esto ha llevado al crecimiento de los cinturones de vivienda precaria, ha disminuido la cantidad de hogares con vivienda digna que residen en la ciudad de Buenos Aires. Hay una presión fiscal altísima, lo cual hace disminuir las chances de que manu militari, algún gobierno, decida tomar parte de la riqueza acumulada de un sector para financiar la compra de vivienda de los sectores más necesitados. Porque ya ha exprimido tanto a esa clase pudiente que no quedan recursos. Y el gobierno tampoco tiene ahorros por su parte como para poderlos utilizar. Acuérdense que los superávit acumulados del gobierno, en definitiva, son impuestos recaudados y no usados, que es el equivalente al ahorro de la unidad económica privada. Entonces, un gobierno como el noruego, que tiene un fondo de reserva de 1 billón de billones de euros, si el día de mañana le quiere destinar una parte para construir vivienda para los 4 noruegos que todavía no la tienen, lo puede hacer sin ningún problema. Y después repondrá la moneda que se gastó. En la Argentina eso es imposible de ser hecho.
Con lo cual, las conclusiones a las cuales deberíamos llegar teniendo esta visión conceptual de lo que sucede en el AMBA es que no hay a la vista demasiadas chances de poder pensar en una verdadera industria de la construcción, entendiendo como industria de la construcción un sector que puede planificar crecimiento porque su demanda está en crecimiento, porque se proyecta crecimiento de su demanda, por lo tanto puede invertir en investigación y desarrollo, puede invertir en comercialización, puede invertir en lo necesario para que una industria crezca. Y más bien deberá afinar su capacidad de poder aprovechar situaciones coyunturales, situaciones pasajeras de demanda excedente para colocar pequeñas cantidades de vivienda urbana. Como la ciudad tampoco es una ciudad que tenga una perspectiva de crecimiento para los inversores, tampoco es posible pensar en que tengamos mucha gente dispuesta a invertir sus ahorros en un bien cuyo valor no sabemos cómo evolucionará y que mientras tanto no nos genera renta. Bueno, hasta aquí he llegado esta tarde y espero haber dejado más claridad que preocupación. Creo que es importante que si las cosas no son como uno quisiera, es mejor tenerlo claro y aceptarlo en lugar de esconder la cabeza bajo la tierra. Creo que si nos acostumbramos a mirar a nuestros demandantes, a los que demandan nuestros productos como industria de la construcción o como constructores, si nos ponemos en su lugar, si sabemos cuáles son los motores de sus necesidades, los tiempos para satisfacerlas, los recursos con los cuales cuentan, seguramente podremos cometer menos errores de apreciación que finalmente se pagan muy caros. Quedo a disposición de los comentarios y las preguntas que puedan existir, Alicia. Bueno, acá tenemos una pregunta de Edgardo. ¿Cómo afectan los episodios bélicos en el desarrollo de las ciudades? Bueno, claramente los episodios bélicos son destrucción de hogares, ¿no? Claramente los episodios bélicos son una desaparición no deseada de vivienda que necesita reemplazo. Mi papá durante la Segunda Guerra Mundial, junto con mi bisabuela, alquilaban un pedazo de un granero en las afueras de Milán. Era lo que había. Ahora, la guerra destruye vivienda, pero al mismo tiempo destruye la riqueza. Con lo cual, la reconstrucción posguerra, digamos, tiene tiempos que no son necesariamente lo que uno esperaría de una sociedad que ha perdido la vivienda, pero no ha perdido la riqueza. Durante la guerra se pierde todo. Por algo los americanos, después de la Segunda Guerra Mundial, a través del Plan Marshall, digamos, volvieron a crear mercados en Alemania, en Japón, en Italia. Si no, no había manera de avanzar, ¿no es cierto? Bueno, no sé, mientras van surgiendo algunas preguntas, lo invitamos al doctor Ricardo Andino, presidente de Cavera, que, bueno, haga una conclusión final, por qué tocamos en Cavera este tema. Te invitamos, Ricardo, a que te unas. ¿Me escuchan? Perfectamente, sí. Bien, bueno, primero le pido disculpas porque pretendí estar en todo el tiempo de
disertación de Máximo, pero cuestiones técnicas me sacaron de la cancha, así que recién ahora puedo sumarme. Afortunadamente yo tenía bastante idea de lo que Máximo iba a decir, porque lo habíamos conversado un poco. Yo, en esas disculpas van incluido que por ahí repito palabras que Alicia dijo antes, o haya podido decir, porque no las escuché, pero no quería dejar de agradecer expresamente a la empresa Bricons y a los Raspalliese, que son sus dueños y conspicuos socios de la Cámara, por la contribución que han hecho para esto, ¿no es cierto? Gracias nuevamente por eso. Sí. Reitero, si Alicia ya lo agradeció, es gracias bis. Siempre En lo demás, he tenido los agradecimientos, Ricardo. Bien. En lo demás, yo ya sabía, y supongo que todos habrán caído en cuenta, que lo que Máximo nos dijo, nos iba a decir, no era básicamente lo que podía entenderse como un manual de cirugía, es decir, no estaba destinado a que el cirujano supiera cómo operar. Tampoco era un folletín de autoayuda, en el sentido de que arreglémonos, pongámonos contentos, miren, querrámonos. No era tampoco consejos posoperatorios, no era, che, ya que te operaron, quédate quieto, no hagas esfuerzos. Lo que era estrictamente era una rigurosa tarea de un bioquímico, es decir, que aquel que fuera a operar tuviera en cuenta los análisis previos que hacían que su operación pudiera tener éxito o no lo pudiera tener. Y se acometía la tarea de someter a alguien a cirugía, o alguien la decisión de someter a cirugía, todos supieran que había un contexto que no debía ignorarse para que la operación fuera razonablemente exitosa. Es decir, que si de alguna manera nos hubiéramos acostumbrado, y en esta industria en particular, pero no lo que voy a decir, no lo dijo Máximo, pero yo lo extrapolo a todas las actividades de un país, si hubiéramos tenido muchas más décadas de buenos diagnósticos razonables, serios y fundados, de pronto no hubiéramos tenido tanta mala praxis, porque una buena medida, una buena razón por la cual la mala praxis se evita, es salir de la tendencia de la prueba y el error y entrar en el camino de las decisiones fundadas, que no es lo mismo que la prueba y el error, porque eso de la prueba y el error nos ha llevado en general como nación a cometer más errores que los que hacían falta, que los que merecíamos, pero necesarios. Y plantear el tema que vamos a probar otra vez, pero que esa prueba, si vuelve a estar fuera o carente de diagnósticos sensatos y fundados, es posible que vuelva otra vez a caer en el error. Lo que Máximo seguramente nos ha dicho, todos hemos escuchado, no es y no quiere serlo, un pronóstico optimista, porque básicamente no iba a ser pronósticos, iba a ser diagnósticos. Y es cierto, no es el rey de los optimistas su mensaje. Está claro que no apunta a hacerlo. Está claro que lo que Máximo intentó, y creo que lo consiguió, es básicamente llamarnos a la reflexión. Creo que en algún momento, yo me lo perdí, pero creo que en algún momento habló de la riqueza, de las liebres, como si se quiere comer una liebre hay que crearla. Y también en algún momento dijo algo como, esto no es la magia. Y yo me permitía, cuando lo sabía, pensé que lo iba a decir, que hay una manera en que veamos liebres por la magia, que es la prestigitación, es la habilidad del hombre rápido de dedos que es capaz de hacernos creer que creó riqueza desde una galera. Pero eso es un truco. Y creo que es bueno que nos acostumbremos a no vivir creyéndonos los trucos, porque es poco adulto y poco serio, y seguramente nos vuelve a llevar a un error. Entiendo, espero, que las reflexiones a las que Máximo nos ha convocado nos sirvan a todos para reflexionar.
y a pensar un poco qué hacemos con este problema del déficit habitacional tan grande, que es producto, entre tantas cosas, de lo que Máximo dijo, ¿no? Sobre todo en el AMBA, y que su descripción prácticamente es quirúrgica, muy detallada, y es cierta. Es decir, me gustó mucho esa idea de que de pronto las viviendas carentes, las viviendas carenciadas del AMBA son potenciales demandantes, pero no están en el mercado. Me imaginé que eran personas haciendo cola para entrar al supermercado, pero que no entraron, y que en definitiva son eventuales consumidores, pero no lo son. Creo que vale la pena analizar eso. Y creo que el esfuerzo que nos convoca a todo esto que Máximo nos ha explicado es básicamente encontrarle la vuelta al asunto. ¿Por qué? Porque primero que el asunto merece que le encontremos una vuelta. Y segundo, que claramente es que merece que la vuelta se la busquemos por el lado del sentido común y de la racionalidad. Y creo que ahí Máximo nos aportó una enorme contribución. No sé si alguien más tiene preguntas para hacer, Alicia, pero yo quería cerrar mi parte con esta reflexión, ¿no? Sí, acá hay otra pregunta de Violeta. Bueno, muy interesante la charla. Quisiera preguntarle cuál es su opinión acerca de la problemática actual existente en el microcentro porteño y cómo ve el proyecto de la conversión de las oficinas en viviendas de clase media. Bueno, digamos, yo sigo pensando que la mejor manera de enfocar esto es preguntándonos: ¿y quién la va a comprar? ¿Cuándo la van a comprar? ¿Y por qué deberían comprarlas? O sea, si no, digamos, si no hay en este momento capacidad en la ciudad para comprar una vivienda que ha sido diseñada, concebida, construida específicamente para ese uso, ¿por qué debería haber una demanda masiva de vivienda reconvertida? No. A ver, Violeta, yo quisiera responder esa pregunta agregando un cacho de reflexión a las que acaba de hacer el doctor Andino, que comparto al 100%. El problema no es un problema de la industria de la construcción, el problema es un problema del país. De esto se sale no con un mejor manejo de la empresa de la construcción, no se sale con mejor marketing, no se sale con mejores técnicas constructivas, se sale con otro tipo de acciones, se sale con mejor voto, se sale con mayor compromiso con el ejercicio de la democracia, que justamente es eso, ejercicio. No podemos pretender que todo el mundo nos resuelva los problemas y nosotros simplemente ganar los beneficios. Tenemos que involucrarnos, tenemos que participar, tenemos que entender. Digamos, es escandaloso el mecanismo de confección, discusión y aprobación de los presupuestos anuales que nadie entiende qué diablos contienen y por qué lo contienen. Digamos, es inconcebible la tranquilidad frente a la falsificación total de la moneda argentina. Entonces, los problemas no pasan tanto por la industria de la construcción. Los problemas pasan por el país. Digamos, todos tenemos, así como todos somos consumidores, independientemente de los recursos con los cuales contemos, digamos, para que esto funcione tenemos que involucrarnos todos y tenemos que exigir un país en el cual haya moneda, en el cual haya acumulación de recursos, en el cual haya creación de riqueza, en el cual haya utilización de la riqueza acumulada en provecho del crecimiento que beneficia a todo el mundo. Mientras eso no suceda, no va a funcionar la industria de la construcción, ni la del neumático, ni la de la educación, ni la de nada.
Miremos lo que están haciendo nuestros chicos. Las valijas y se van. ¿A quién le vamos a vender vivienda reciclada en el centro, Violeta? ¿A los que se fueron? Bueno, nos dejás sin palabras, Máximo. Bueno, acá hay dos comentarios de agradecimiento que coinciden con lo que se ha expuesto y que realmente es una metodología de reflexión. Agradecen la claridad conceptual y la calidad de la comunicación, y también de acuerdo con las reflexiones de ambos. No sé si hay más preguntas, alguna otra inquietud que quieran exponer. Alicia, lo que yo quisiera proponerte Sí. es que, digamos, yo siempre fui enemigo de las preguntas disparadas al final de una charla, porque es obligar a la gente a terminar de masticar y terminar de digerir cosas que de repente toman más de un rato y que de repente mañana, pasado o la semana que viene te hacen caer la ficha y te hacen entender qué cosa querías preguntar. Yo me pongo a disposición de Cabera, todo aquel que mañana, pasado, la semana que viene, de repente se le ocurra una pregunta que se le hubiera querido ocurrir hoy, pero que no pasó, te la haga llegar y yo la contestaré con muchísimo gusto por escrito y se las harás llegar a quien haya hecho las preguntas. Yo no tengo la mejor disposición para esto. Me parece muy, muy buena propuesta, porque no deja de conmovernos a todos esta charla que te escuchamos, esta disertación. Alicia, ¿me escuchás? Sí. Espera. Te escuchamos con eco, Eduardo. ¿Cómo estás? Sí, espera un poquito. Espera un poco, a ver. Ahí está. Alicia, déjame saludar a Máximo, que hace 25 años que no lo veo, que he tenido el gusto y el honor de trabajar con él en colaboración, y agradecerle este reencuentro, agradecerle sus conceptos, su experiencia, su conocimiento, y mandarle un abrazo virtual, por lo menos. Gracias, Máximo, es un verdadero placer verte. Igualmente, Eduardo, igualmente. Gracias. Verte y verte muy bien. Vos sabés que vos has entrado con una definición inicial en cuanto a qué es la economía o qué se entiende por economía, que no es más que la administración de los recursos para satisfacer las necesidades. Lamentablemente, nuestro país carece de inteligencia para administrar sus recursos. Me estoy refiriendo sobre todo a los poderes públicos, de donde se genera todo este desfasaje y todo este malestar que estamos viviendo, que nos asombra, nos asombra. Yo veía las últimas estadísticas en la ciudad de Buenos Aires. En el último año, incluyendo el mes de agosto, desde septiembre del año pasado, se han construido en la ciudad de Buenos Aires 1.700.000 metros cuadrados nuevos, lo cual equivale a más de 30.000 viviendas. Yo no sé qué harán con esas 30.000 viviendas, pero hoy se ve efectivamente numerosas viviendas desocupadas, sin vender, sin alquilar sobre todo, y aquellos que han querido comprar esas viviendas
o aquellos que compran alguna de esas viviendas como reserva de valor, y se van a encontrar con la sorpresa de que no solamente están perdiendo valor, sino que van a tener que pagar las expensas, que les va a alterar absolutamente todo la expectativa que tenían. Pero bueno, es una pequeña meditación nada más. Máximo, gracias por tu claridad, gracias por tus conceptos, y un abrazo muy fuerte. Gracias, Eduardo. Has dicho algunas grandes verdades. Digamos, no hay que tenerle miedo a la realidad, digamos. Estamos viviendo en un país en el cual, déjeme durante un minuto jugar a ser economista, ¿no? Economista como los que salen en la tele. En el mundo, el promedio mundial de depósitos de particulares sobre Producto Bruto Interno es del orden del 75%. Esto quiere decir que hay 3/4 del stock de riqueza generado anualmente, que es el Producto Bruto, depositado por particulares en bancos. Hay países como Nueva Zelanda que están arriba del 130%. Argentina no llega al 12%. De ese 12% de depósitos de privados sobre PBI, alrededor del 85% está invertido en encajes, bonos públicos y LELIQs. El resto financia celulares en 18 cuotas sin intereses, saldos de tarjeta de crédito, alguna que otra venta de automotores, y se acabó. Agrego Máximo. ¿Cómo pretenden ustedes que exista una industria de la construcción y financiamiento hipotecario para esto? Agrego Máximo tu reflexión. Intentemos terminarlo en homenaje a todos. No has mencionado el crédito hipotecario por la sencilla razón de que no existe. Y en consecuencia, al no existir en Argentina el crédito hipotecario, ese gap, esa diferencia que hay entre la necesidad y el precio de la cosa que se debe comprar o se debe adquirir, que es la vivienda, no tiene la escalera por la cual se puede transitar para llegar de donde estoy a donde quiero llegar, que es el crédito. Eso es lamentable, hace muchos años que lo venimos sabiendo. Yo lo único que quiero decir para cerrar, porque no quiero abusar de tu tiempo ni el de los demás, es básicamente que convoco a que todos pensemos en que las reflexiones de Máximo nos deben llevar, como dije hace un rato, a tomar decisiones racionales, no a no tomar decisiones, ¿no? Consecuencia, nos convoca, sin duda, a cambiar ese estado de cosas en la medida que esté a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque el estado de cosas es malo, la realidad es mala y merece ser cambiada. Cuanto podamos hacer desde Cavera, de todos los que estamos vinculados, para que el tema de la vivienda, en la medida que nos sea posible, pueda mejorarse, lo vamos a hacer. Pero, claro que está, lo vamos a hacer con conocimiento y con claramente certidumbre de que los pronósticos son los que son. Que si vuelvo a mi ejemplo de recién, de que es una historia clínica previa, un prequirúrgico, el de Máximo, es que el enfermo sobre el cual tenemos que operar está en un estado muy delicado, lo cual no implica dejarlo morir, implica saber que está en estado delicado y que tenemos que ser prudentes, cuidadosos, afinar mucho la inteligencia, ser creativos. ¿Por qué? Porque claramente no estamos tratando un mero resfrío, y si la enfermedad que estamos tratando es complicada, el bagaje técnico y de medicamentos y de disciplina medicinal que hay a disposición es muy malo y muy poco. Nada, Máximo, gracias por ayudarnos a pensar. Seguramente te vamos a seguir convocando para que este pensamiento colectivo se amplíe un poco en otro sentido, pero ya tendremos tiempo para eso.
Si no hay ninguna otra pregunta, yo daría por terminado este webinar. Le agradezco a todos muchísimo el interés que han puesto en esto. Y bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. María Rosa, por último, enfoca un poco a lo que vos también acabas de comentar, Ricardo. Desde la perspectiva histórica que usted analiza, ¿observa alguna luz de esperanza en alguna propuesta? ¿Alguna luz de esperanza de qué? ¿De la industria, del país, del...? De todo. A ver, a los economistas nos enseñan cuando somos muy chiquitos que los países nunca quiebran. Y por otro lado, yo no conozco en la historia de la humanidad ningún caso en el cual nadie, ningún tirano, ninguna situación haya podido obligar al ser humano a morirse de hambre voluntariamente. Cuando la economía, cuando el ser humano tiene la libertad de crear riqueza y cuando el ser humano tiene la libertad de acumular y usar como le plazca la riqueza que genera, hablamos de libre mercado. Cuando hay impedimento a los funcionamientos del libre mercado, cuando hay alguien que pretende decirnos cuándo y cuánto tenemos que comer, aparecen lo que se llaman mercados negros, que son la máxima expresión de libertad económica. La economía es siempre libre. Es libre porque la dejan ser libre o es libre cuando tratan de obligarla a no ser libre. Pero ningún ser humano voluntariamente se va a morir de hambre. Ningún ser humano va a dejar de tratar de subir en esa pirámide de Maslow que hemos visto. Ninguno, bajo ninguna circunstancia, nunca. Entonces, el punto es entender hasta dónde los argentinos deberán ser empujados hasta poder liberarse y comenzar a actuar para no morirse voluntariamente de hambre. Es duro, es difícil, pero no va a suceder porque no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. Bueno, si no hay más preguntas, por lo menos acá en el chat no está. Está bien, Alicia, démoslo por terminado. Es decir, si hay más preguntas, en todo caso, hagamos como dijo Máximo, que las planteen después y Máximo las evacúa. ¿Sí? Eso dejó acá el mail de Cavera ante el ofrecimiento de Máximo para cualquier consulta y pregunta que quieran hacer, por intermedio de Cavera se las hacemos llegar y seguro que gentilmente las va a responder. Ninguna duda. Máximo, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. A todos y muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Un gusto, Máximo, buen viaje, suerte y un abrazo fuerte. Gracias, Eduardo.